Hola, buenas noches. Aquí le vamos a presentar el dulce de leche casero. Para este dulce de leche necesitamos como ingredientes 1 litro de leche entera, una lata de leche Carnation, 300 gramos de azúcar, puede ser blanca o puede ser parda. Necesitamos una cucharadita de bicarbonato de soda, una ramita de canela y un pizquito de vainilla. Entonces, vamos a empezar. Ponemos la leche junto con el azúcar a fuego lento para que se disuelva el azúcar. Después le ponemos la ramita de canela y seguimos moviendo. Consejito para que no se le pegue el dulce, siempre tiene que moverlo. Siempre, 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 porque si no, se va a pegar de la olla o del caldero y no va a ser lo mismo. Después que ya esté todo disuelto el azúcar, que la leche esté bien calientita, le echamos la cucharadita de bicarbonato de soda. Y ahí seguimos moviendo, moviendo, moviendo. Esto va a permitir que el dulce quede bien suavecito, bien suavecito. Entonces ya nada más nos toca chequear que no se bote y seguir moviendo todo el tiempo. Lo podemos poner a fuego mediano, pero hay que estar pendiente para que no se bote. Entonces, ya cuando el dulce comienza a espesarse, ahí le echamos un poquito de vainilla y seguimos moviendo, moviendo. Pueden seguir viendo el video hasta el final. Este dulce me tomó más o menos unos 40 minutos. Claro está, en el video hay partes que van rápida, pero van a ver la consistencia al final del dulce. Es riquísimo, esto se lo puede comer solo, lo puedes poner sobre unas galletitas, una tostada o comérselo simplemente con un poquito de queso. Así, no se olviden de suscribirse, de darle like y dejen en la caja de comentarios que le gustaría que yo le muestre. Entonces ya vendrán otras recetas de spring rolls hecho desde cero, incluso la masa todo desde cero. Voy a tener rollitos, ¿cómo se llama?, de primavera en hojas de arroz. Voy a tener un antipasto de berenjena caliente. Vamos a ver, ya veremos qué otras recetas pueda poner por aquí para que puedan hacerla, disfrutarla y nada. Pues nada, ahí está, disfruten de la receta. Hasta aquí llegué con esta receta. Simplemente ahora vamos a mover y esperar que se espese. Sigan viendo el video que al final van a ver la consistencia que debe tener. Después lo pueden guardar en la nevera. Esta yo la hice hace 2 semanas. Ahora es cuando se me ha acabado. O sea, ustedes lo pueden guardar, sea un bote de cristal, sea en uno plástico, y simplemente sacan de una tacita, se lo comen y vuelven y lo ponen en la nevera. Yo tengo ya como 2 semanas, creo, 2, casi 3 semanas con este, y se me está acabando ahora. Que ya saben, chao.